¿Qué tragedia en la escuela de tu hijo pudo haberse evitado fácilmente? Mi hija Lía ha sido seguida a casa por los mismos 3 muchachos de último año desde que comenzó la preparatoria hace 5 meses. Cada vez que fui a la escuela para pedir ayuda, su respuesta fue la misma: ya sabes, los chicos son así. Hasta que llegó el lunes pasado. Estaba almorzando en el trabajo cuando recibí una serie de mensajes desesperados de Lía. Papá, están en el baño de niñas. Están tratando de subirse a mi cubículo. Por favor, ayúdame. Tengo miedo. Tiré mi silla al suelo al levantarme, con el teléfono ya marcando el número de la escuela mientras corría hacia el estacionamiento. Cuando la secretaria contestó, grité. Mi hija está en el baño. 3 alumnos están tratando de entrar a su cubículo. Hubo un silencio incómodo. ¿En qué baño, señor?, preguntó con una calma absurda. Encendí el motor mientras aceleraba. En el del 3er piso, creo. Solo encuéntrenla. La mujer no decía nada. Su nombre es Lía Cortés. La están atacando ahora mismo. Finalmente respondió con un tono mecánico. Señor, las reglas indican que no puedo dejar mi escritorio desatendido. Además, la directora se encuentra en su hora de comida. ¿Está bromeando? Vaya ahora mismo, colgué. Estaba tratando con un robot humano. Han pasado 4 minutos desde su último mensaje. 8 minutos después, dejé mi coche cruzado en el carril de autobuses y corrí hacia la entrada de la escuela. La secretaria me vio pasar, intentando hablarme sobre el registro de visitantes, pero ya estaba subiendo las escaleras. Corrí hasta el baño. Cuando intenté abrir la puerta, mi peor pesadilla se hizo realidad: estaba cerrada con llave desde dentro. Los chicos debieron conseguir las llaves para hacerlo a propósito. Pegué el oído a la puerta. Pude escuchar a Lía llorando, forcejeos, su ropa desgarrándose. Su llanto se transformó en gritos ahogados, como si alguien le tapara la boca. Golpeé la puerta con el hombro, pero no se movió. Eran puertas nuevas, reforzadas después del tiroteo de hace 4 años. Ni siquiera se estremeció. Lía, estoy aquí. Agarré una silla del pasillo y la lancé contra el marco. Se rompió en pedazos, pero la puerta permaneció intacta. Tomé un extintor de incendios y golpeé una y otra vez la cerradura. El metal retumbaba por todo el pasillo. En ese momento, la secretaria apareció jadeando, roja del esfuerzo. Señor, está destruyendo propiedad escolar. Voy a llamar a seguridad. Deme la llave. Grité, temblando de rabia. No tengo las llaves de los baños, señor. Solo la directora. Antes de que terminara la frase, ya estaba corriendo hacia la oficina de la directora. La encontré comiendo ensalada, revisando su celular. Golpeé la puerta tan fuerte que temblaron las paredes. Ella levantó la vista, levantó 5 dedos y dijo en silencio: 5 minutos. Luego volvió a mirar su teléfono. Entonces perdí el control. Agarré otra silla. Ella me miró horrorizada cuando la lancé contra su ventana. El vidrio estalló en 1000 pedazos. La directora gritó, tirando su ensalada al piso. Metí el brazo por el hueco, abrí la puerta desde dentro, con sangre chorreando por los cortes. Señor, deténgase. Gritó el guardia de seguridad, tratando de sujetarme. Lo empujé y fui directo a los cajones del escritorio hasta encontrar el llavero. Está loco. Chilló ella. Voy a llamar a la policía. Pero ya estaba corriendo de regreso al baño. Tenía las llaves en la mano, dejando huellas de sangre en las paredes. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Los chicos habían huido. Y Lía estaba en el suelo, hecha un ovillo. Su falda rota, su blusa arrancada, el cabello desordenado, su rostro cubierto de lágrimas y manchas que no quiero describir. Saqué mi teléfono temblando para marcar al 911 mientras le quitaba mi chaqueta para cubrirla. En ese momento, la directora entró gritando con el guardia. Usted me agredió. Podría haberme matado con esa silla. Mientras hablaba con el operador de emergencias, una mano en el teléfono y la otra acariciando la mejilla de Lía, la directora seguía gritando. Traumatizó a todo mi personal. Hay más de 200 estudiantes que presenciaron su comportamiento. El guardia grababa con su celular. Esto va a salir en las noticias, decía ella. Un padre violento destruye propiedad escolar y crea un ambiente inseguro. Jamás mencionó a los 3 agresores. Ni una palabra. Cuando la policía llegó minutos después, ella fue la primera en señalarme. Ese es el hombre que me atacó. 2 oficiales se acercaron a mí mientras otros 2 pasaban para ayudar a Lía. Intenté explicar lo que había pasado, pero me dijeron que hablaríamos en la estación. Me esposaron mientras veía a los paramédicos levantar a mi hija en una camilla. Tenía los ojos cerrados y una enfermera le hablaba suavemente, mientras a mí me trataban como si fuera un criminal. En la estación de policía, me tomaron las huellas y las fotos con las manos aún sangrando por los vidrios. Nadie me escuchaba. Solo querían saber cuánto daño había causado al edificio, no porque lo había hecho. Cuando por fin me dejaron hacer una llamada, no llamé a un abogado. Llamé al hospital. Pero no me dijeron nada. Debe venir en persona para recibir información, me repitió una voz fría. Horas después, me liberaron con una citación por daños a la propiedad.
La directora decidió no presentar cargos por agresión, dijo el sargento, como si me estuviera haciendo un favor. Salí corriendo y manejé directo al hospital. Encontré a Lía en una habitación del tercer piso. Estaba limpia, pero con la mirada vacía. Cuando me acerqué, se encogió. No me toques, pero por favor, no te vayas, susurró. Me senté junto a su cama, en silencio. Un rato después entró una detective, Paula Noriega. Abrió su libreta y me pidió hablar afuera. Le conté todo, los mensajes, la llamada a la secretaria, la directora comiendo ensalada y levantando los 5 dedos. Paula no mostró muchas emociones, pero su mandíbula se tensó cuando mencioné ese gesto. Después habló con Lía mientras yo esperaba en el pasillo. Podía escuchar voces suaves, pero no las palabras. Luego vino una trabajadora social con folletos sobre trauma, terapia y recuperación. Me habló de respuestas normales ante situaciones anormales y de cómo la recuperación no es lineal. Yo apenas podía escucharla. Solo quería llevarme a mi hija a casa. Esa tarde la dieron de alta. La enfermera la empujaba en silla de ruedas mientras yo sacaba el carro. Lía apenas murmuró. No le digas nada a la abuela, ni a nadie. No quiero que sepan. Asentí. El camino de regreso fue en silencio. Al llegar, recorrí la casa revisando todas las cerraduras, puse una silla contra la puerta trasera y cerré las cortinas aunque aún era de día. Tenía 14 llamadas perdidas de la escuela. Eliminé el contacto. Lía se quedó en el sofá, envuelta en su manta favorita, sin decir palabra. Yo la observaba desde la cocina, sabiendo que ninguno de los dos volvería a dormir tranquilo. Una hora después, mi teléfono vibró con una notificación de noticias. Padre violento irrumpe en escuela y causa daños durante el almuerzo. El comunicado oficial de la institución hablaba de un incidente disruptivo protagonizado por un padre fuera de control. Ni una sola mención a la agresión. En los comentarios, la gente me llamaba loco, peligroso. Cerré las redes, pero el teléfono seguía vibrando con más notificaciones. Esa noche, la detective Noriega me llamó. Dijo que el proceso sería largo, pero que Lía tendría acompañamiento y protección durante toda la investigación. Sonaba profesional, pero también humana. Me citó en la estación dentro de 2 días para tomar declaraciones formales. Al día siguiente, intenté hacer el desayuno. Lía apenas tocó el pan. Pasó el resto del día en el sofá, con la mirada perdida. 3 días después fuimos a la comisaría. Una mujer del programa de víctimas la acompañó a la sala de entrevistas, mientras yo esperaba afuera. 2 horas sentado en una silla de plástico, viendo el reloj moverse lento. Cuando por fin salieron, Lía estaba agotada, pero la mujer me dijo con una sonrisa triste. Fue muy valiente. Esa tarde, alguien tocó la puerta. Era un mensajero judicial. Me entregó una orden de restricción, prohibido ingresar al campus escolar. El motivo, seguridad del personal y daños a la propiedad. Me temblaron las manos de rabia. Ahora sí se preocupaban por la seguridad. Más tarde, me llegó un video viral, el momento exacto en que rompía la ventana de la directora. Editado. No se veía su gesto de los 5 minutos ni se escuchaban mis gritos pidiendo ayuda. Solo yo, furioso, rompiendo el vidrio. Los comentarios eran brutales. Padre peligroso, deberían arrestarlo, gente así no debería tener hijos. Cerré mis cuentas de Facebook y X. A la mañana siguiente, mi jefe me envió un correo. Nos preocupa el impacto que su conducta pueda tener en la imagen de la empresa. Lo citamos con recursos humanos. El correo hablaba de conducta inapropiada y daño reputacional. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. En la reunión, me suspendieron indefinidamente mientras investigaban. 2 días después conocí a Dimitri Lozano, el abogado que aceptó tomar mi caso. Me escuchó sin interrumpirme, anotando en una libreta amarilla. Dijo que podíamos alegar circunstancias extremas, pero advirtió que la directora tenía conexiones políticas. Sugirió aceptar un acuerdo para no complicar el caso de Lía. No quería escuchar la palabra culpable, pero entendía lo que me decía. Si yo parecía inestable, todo podía volverse en nuestra contra. Mientras tanto, Lía comenzó terapia con Samara Gómez, una psicóloga de voz suave y mirada comprensiva. En la primera sesión, le enseñó ejercicios para calmar ataques de pánico. Por primera vez desde todo aquello, vi un destello distinto en sus ojos. Al salir, compramos helado. Nadie tenía hambre, pero queríamos sentirnos normales otra vez. En casa, revisé todas las cerraduras, como cada noche. Días después, me llamó Carlos Burgos, del departamento escolar. Dijo que era el coordinador de seguridad estudiantil y necesitaba hablar del presunto incidente. Su forma de repetir la palabra presunto me revolvió el estómago. ¿Y qué van a hacer para proteger a mi hija ahora? Pregunté. Todo debe seguir el debido proceso, señor. No podemos apresurar los procedimientos. Colgué. Golpeé la mesa con tanta fuerza que la taza de café se quebró. Esa misma tarde, Lía recibió un mensaje desde una cuenta falsa de Instagram. Arruinaste todo. Sabíamos perfectamente quién lo había mandado. Tomé capturas de pantalla y se las envié a la detective. Ella me devolvió la llamada 2 horas después con la primera buena noticia en semanas. Habían recuperado las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Ahí se veía a los 3 muchachos entrando al baño justo en el momento en que Lía me mandó los mensajes. Y todo ocurría mientras la directora seguía en su oficina, comiendo su ensalada. Por primera vez, teníamos pruebas de que ella había elegido no actuar. 2 días después, llegó el informe médico del hospital. Lo leí y sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Las palabras frías del documento describían con precisión clínica lo que le habían hecho a mi hija. Tuve que correr al baño para vomitar. La detective Noriega me dijo que ese informe era clave para el caso. Teníamos evidencia sólida. Pero nada de eso me devolvía la calma. Intenté hablar en la próxima reunión del consejo escolar. Quería exponer la falta de protocolos, el abandono, la indiferencia de esa gente. Pero cuando llamé para registrarme, me dijeron que no podía hablar sobre casos específicos de estudiantes. Así que preparé un discurso sobre seguridad escolar en general. Aunque lo único que quería era gritarles lo que habían hecho. Poco después, un periodista del periódico local me escribió. Había visto el video viral y quería conocer mi versión de los hechos. Le respondí que no haría declaraciones, pero le di el contacto de la detective. Quizá la presión pública hiciera que el distrito reaccionara. Esa tarde, Noriega volvió a llamarme. El conserje de la escuela se había acercado a ella en silencio. Había visto a los 3 chicos esa mañana, merodeando con un manojo de llaves que no debían tener. Tenía miedo de hablar, pero aceptó dar una declaración jurada. La historia empezaba a tomar forma. Cada pieza encajaba en la línea del tiempo, los mensajes de Lía, las cámaras, los horarios, las llamadas ignoradas. Pero mientras reuníamos pruebas, la directora jugaba su propia carta. Mi abogado, Dimitri, me llamó con una noticia que me dejó helado. La directora presentó una orden de restricción en tu contra. Dice que teme por su seguridad. Era una maniobra para hacerme ver como un hombre peligroso antes de que el caso de Lía llegara a los tribunales. Íbamos a tener que pelearla en audiencia. Mientras tanto, Lía quiso intentar volver a la escuela, al menos a una clase. La consejera le dijo que sería un paso importante. Yo la acompañé hasta la puerta. Apenas cruzamos el pasillo, ella se detuvo en seco. Papá, ese olor, susurró. Era el mismo perfume que uno de los agresores solía usar. Lía se quebró, empezó a hiperventilar y a llorar. La saqué de allí como pude. Lloró todo el camino a casa, disculpándose por ser débil. Esa noche me quedé en la cocina, rodeado de documentos, los informes médicos, los registros de llamadas, las capturas de pantalla, las declaraciones. Cada hoja contaba una parte de lo que nos habían hecho. Pero los 3 chicos seguían caminando libres por la ciudad, mientras mi hija no podía ni pasar por la puerta de su escuela. El distrito envió otro correo, lleno de frases vacías sobre compromiso con la seguridad y procesos en revisión. Palabras huecas que no significaban nada. Unos días después, Dimitri me llamó. El fiscal quiere hablar sobre tus cargos por daños a la propiedad. Fui a su oficina y me explicó que estaban dispuestos a ofrecerme un acuerdo, declararme culpable de daño menor a cambio de libertad condicional y pagar la ventana de la directora. No quería hacerlo. Me parecía humillante aceptar culpa por tratar de salvar a mi hija. Pero Dimitri fue claro. Si peleamos esto, van a usarlo para desacreditar el caso de Lía. Ella necesita estabilidad más que tú demostrar que tenías razón. Firmé. Las manos me temblaban. 2 días después, el distrito me llamó otra vez. Querían hablar de medidas de seguridad temporales para cuando Lía regresara, cambiarle el horario, un acompañante adulto entre clases y acceso a un baño privado. Tomé nota de todo y les pregunté. ¿Y si hay un simulacro o una asamblea? ¿O si el acompañante falta? ¿Quién la protege entonces? El coordinador, Burgos, solo respondió. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Lo miré en silencio. Su mejor esfuerzo ya nos había fallado una vez. Esa misma tarde, mientras cargaba las compras en el coche, un hombre de traje se me acercó rápido. Usted es el padre de Lía, ¿verdad? Me dijo. Asentí, desconfiado. Soy el papá de uno de los muchachos, dijo en voz baja. Está arruinando su vida. Todo fue un malentendido, cosas de adolescentes. Seguí metiendo las bolsas al maletero sin responder, pero él me siguió alrededor del carro. Mi hijo está perdiendo becas. Está recibiendo amenazas. Si no hace que su hija retire la denuncia, lo demandaremos por difamación. Lo grabé con la cámara del tablero sin que se diera cuenta. El tipo siguió hablando, diciendo que los chicos a veces se dejan llevar pero no hubo mala intención. Guardé ese video. Horas después, el distrito envió un correo a todos los padres del colegio diciendo que el incidente había sido un conflicto entre estudiantes que ya fue atendido por los canales correspondientes. No mencionaron la agresión. No mencionaron la falta de respuesta. Esa noche, escribí un documento con toda la cronología, los mensajes, las llamadas, los minutos que pasaron, los nombres de quienes no actuaron. Mi abogado revisó el texto y me pidió que quitara las partes donde los llamaba incompetentes y negligentes, aunque eso era exactamente lo que eran. Aún así, enviamos el informe completo. La detective Noriega nos llamó al día siguiente, había interrogado a los 3 chicos. Sus versiones no coincidían. Uno dijo que nunca estuvo allí. Otro que Lía los había invitado.
El tercero admitió haber estado, pero que los otros lo obligaron a mirar. Cada contradicción nos hundía más. Y entonces, 3 semanas después del ataque, llegaron 2 personas del Servicio de Protección Infantil. Querían asegurarse de que Lía vivía en un entorno seguro. Revisaron la despensa, su cuarto, nuestras rutinas. Fue humillante, pero también útil, nos dieron información sobre ayuda psicológica y fondos para víctimas. Confirmaron que Lía estaba bien cuidada y cerraron el caso como seguimiento preventivo. Y, por primera vez desde todo aquello, algo cambió. Una mañana, Lía se despertó sin pesadillas. Había dormido toda la noche. Me dijo que había usado los ejercicios de respiración que Samara le enseñó, mirar 5 cosas, tocar 3, escuchar 4, respirar. Hicimos hotcakes con arándanos para celebrarlo, sin decir por qué. Era nuestra forma de entender que todavía había esperanza. Días después, la detective Noriega nos dio una noticia importante: había conseguido los registros telefónicos de la directora. Mostraban todas las llamadas que ignoró ese día. Cada una. Era la prueba definitiva de que sabía lo que estaba pasando y eligió no hacer nada. Una semana después, Lía quiso ir a la escuela solo para recoger unas cosas de su casillero. Llegamos temprano, cuando los pasillos aún estaban vacíos. Caminó despacio, en silencio, con el cuerpo tenso. Pero cuando abrió su casillero, un papel doblado cayó al suelo. Lo desdobló y se quedó paralizada. Eran insultos. La llamaban mentirosa. Decían que estaba arruinando la vida de buenos chicos. Tomé el papel con cuidado, lo fotografié y lo guardé en una bolsa de plástico. Luego fuimos directo a la dirección. Por primera vez, el personal actuó. Dijeron que instalarían cámaras nuevas y aumentarían la seguridad. No era justicia, pero era más que las excusas vacías de antes. La audiencia por la orden de restricción llegó unos días después. La directora se presentó con su abogado, fingiendo nerviosismo. Yo solo llevaba los documentos y la voz temblorosa de alguien que ya lo perdió todo. El juez escuchó a ambos lados. Dijo que los dos habíamos actuado mal, aunque las situaciones fueran incomparables. Emitió una orden mutua de alejamiento: ni ella ni yo podríamos acercarnos el uno al otro. Dimitri me dijo después: esto es mejor de lo que parece. La jueza no te etiquetó como agresor. Eso ayuda al caso de Lía. No era justicia, pero era algo. 3 días más tarde, me llamaron a una reunión con el coordinador Burgos, 2 abogados del distrito y un representante legal. En el salón había una pila de papeles con el logo del distrito escolar. Burgos suspiró y dijo: reconocemos que no se siguieron los protocolos adecuados cuando se reportó el acoso a su hija. Queremos evitar una demanda federal. Ofrecieron mediación, fondos para terapia, revisiones de políticas y capacitación para el personal, a cambio de que no los demandara. Me llevé los documentos para pensarlo. Pero esa misma tarde, Dimitri me llamó con algo que me hizo temblar las manos. Otra estudiante, de un curso anterior, se había atrevido a hablar. Los mismos 3 chicos la habían seguido y acorralado en un aula vacía un año antes. Ella nunca lo denunció por miedo, pero al saber del caso de Lía, decidió romper el silencio. Su testimonio era casi idéntico, los mismos comentarios, el mismo patrón, la misma impunidad. La detective Noriega dijo que esto lo cambiaba todo. El distrito ya sabía de comportamientos previos y no hizo nada. Durante las siguientes 2 semanas, Noriega trabajó sin descanso. Armó un expediente enorme: declaraciones, grabaciones, registros, capturas de pantalla, videos de cámaras de seguridad. Cuando lo entregó al fiscal, me llamó: prepárese. Esto va a ser largo, pero tenemos un caso fuerte. La espera fue insoportable. Cada día parecía durar una semana. Hasta que una mañana, Dimitri me avisó que la fiscalía había tomado una decisión: presentar cargos formales por agresión contra 2 de los 3 muchachos. El más joven iría a un tribunal de menores. Algunos cargos se descartaron por falta de pruebas físicas, pero los principales se mantuvieron. Era más de lo que la mayoría de las víctimas lograban. Mientras tanto, yo enfrentaba mi propio juicio por los daños en la oficina de la directora. Acepté la culpa menor y recibí 6 meses de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario. Firmé los papeles con rabia contenida. El juez dijo que debía aprender a controlar mis impulsos. Quise responderle que ojalá él tuviera una hija encerrada tras una puerta mientras el mundo la ignoraba. El distrito, por su parte, terminó la investigación interna. Suspendieron temporalmente a los 3 agresores y los enviaron a educación en línea. La directora fue puesta en licencia administrativa mientras revisaban su conducta. En otras palabras, seguía cobrando su sueldo. 2 semanas después, Lía tuvo que testificar en una audiencia cerrada. Su abogada y una psicóloga estuvieron a su lado. Yo la vi desde el fondo del salón. Temblaba, pero no retrocedió. Respondió cada pregunta, incluso las crueles del abogado defensor, que intentó insinuar que no había sido tan grave. Cuando salió de la sala, sus manos estaban frías, pero sus ojos tenían fuerza. Esa semana, el periódico local publicó un reportaje enorme sobre cómo las escuelas encubren agresiones para proteger su reputación institucional. Usaron nuestra historia sin nombres, pero todo el pueblo supo quiénes éramos. Y por primera vez, la presión funcionó.
El distrito convocó reuniones de emergencia. Padres, madres y vecinos exigían justicia. Mi jefe, en cambio, me llamó a la oficina. Me suspendieron 2 semanas sin goce de sueldo por dañar la imagen de la empresa. Acepté en silencio. No podía perder el seguro médico que cubría las terapias de Lía. Durante esa suspensión, llevé personalmente a Lía a su nuevo grupo de apoyo para adolescentes sobrevivientes. No pregunté qué hablaron ahí. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero la espalda recta. En el carro, solo dijo una frase. Sobreviví. Fue la primera vez que sentí que algo en ella comenzaba a sanar. 3 días después, los abogados del distrito nos contactaron con una oferta final. Cubrir todas las terapias, contratar expertos externos para revisar los protocolos de emergencia y capacitar a cada empleado del distrito en atención a víctimas. Querían cerrar el caso sin admitir culpa. Yo quería gritarles que su negligencia casi destruyó a mi hija, pero Dimitri me recordó algo. No necesitamos su disculpa. Necesitamos que paguen por lo que tu hija necesita para sanar. Así que firmé. Con la mano temblando. La semana siguiente, una nueva consejera escolar nos recibió en su oficina. Propuso un plan para que Lía regresara poco a poco, 2 clases por la mañana, un salón tranquilo donde pudiera descansar si se sentía mal y un adulto que la acompañara entre edificios. Lía apretó mi mano bajo la mesa. Quiero intentarlo, dijo, apenas en un susurro. Ese fin de semana practicamos el recorrido por la escuela vacía. Caminamos los pasillos, revisamos las salidas de emergencia, los baños, el consultorio de la enfermera. Todo tenía que sentirse seguro otra vez. El lunes llegó demasiado pronto. Lía se puso la mochila con las manos temblorosas, pero subió al coche sin decir nada. Una mujer del personal la esperaba en la entrada lateral y la acompañó a su clase. Yo me quedé en el estacionamiento, mirando el reloj durante 2 horas. No me llamó. Y cuando salió, agotada pero erguida, supe que había dado el paso más valiente de su vida. Fuimos por helado, aunque aún era temprano. Pidió 3 sabores distintos. Yo solo pedí vainilla. Nos sentamos afuera, en silencio, comiendo despacio. Lía me contó que su maestra de literatura la había recibido sin hacer preguntas, solo con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, supe que íbamos a estar bien. 3 semanas después, el distrito anunció cambios de personal. Entre ellos, una línea discreta, la directora será reasignada a un puesto administrativo en el departamento de currículo. No la despidieron, pero al menos no volvería a estar cerca de los estudiantes. Dimitri me llamó esa misma tarde con otra noticia. Uno de los agresores, el más joven, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría tratamiento psicológico, servicios comunitarios y tendría una orden de restricción permanente hacia Lía. Los otros 2 fueron encontrados culpables, ya que su ADN coincidía con las muestras obtenidas previamente en los exámenes médicos que le habían hecho a Lía en el hospital. Posteriormente, fueron enviados a un centro de detención para menores. Lía dijo que se sentía más tranquila sabiendo que, aunque fuera uno, había admitido lo que hicieron. Un sábado por la mañana, fuimos juntos al vivero. Lía eligió un pequeño roble. Lo plantamos en la esquina del patio, bajo el sol. Nadie dijo nada sobre lo que representaba. Solo cavamos juntos, en silencio. Desde entonces, cada mañana ella riega el árbol durante 5 minutos exactos, mirando cómo las hojas nuevas empiezan a brotar. Es su forma de recordarse que algo puede volver a crecer, incluso después de haber sido destruido. Meses después, la vida comenzó a parecerse, poco a poco, a la normalidad. Lía volvió a dormir la mayoría de las noches sin pesadillas. Asiste a la escuela 3 días por semana. Sigue en terapia. Y a veces, cuando cocinamos, incluso ríe. Una vez, mientras preparábamos espagueti, hice una broma tonta sobre cómo la pasta parecía gusanos. Y ella soltó una carcajada. Una risa real, fuerte, libre. Duró apenas unos segundos, pero bastó. Porque por primera vez, volvió a sonar como ella. Hoy escribo esto desde la mesa de la cocina. Lía está frente a mí haciendo tarea de geometría. De vez en cuando me pide ayuda con un problema que sé que puede resolver sola. Y aunque nada volverá a ser como antes, estamos aprendiendo a vivir con lo que pasó.